La semana pasada hubo movida en la Asamblea de Madrid y el conflicto me llamó bastante la atención, sobre todo desde un punto de vista ideológico. Y de eso es de lo que quiero hablaros. Así que, si os interesa, quedaos aquí conmigo, que yo os lo cuento todo. La polémica, la movida que surgió en la Asamblea de Madrid tuvo que ver con los hechos del fin de semana anterior. Estoy hablando de 1 de febrero. Y estoy hablando también de las peleas entre bandas latinas que acabaron con 2 muertos y un herido grave. La policía, tras investigar las muertes, detuvo a 11 personas acusadas de pertenecer a la banda latina Dominicans Don't Play y que a su vez estaría enfrentada a los trinitarios. Y la investigación empezó hace más de un año y ha acabado con 11 detenidos. A 3 se les acusa de ser los autores materiales de la muerte de un joven de 25 años apuñalado este fin de semana en Madrid. A raíz de estos hechos, Rocío Monasterio echó en cara a Ayuso la falta de seguridad nocturna. Y eso no es más que consecuencia de la política blanda del Partido Popular y del PSOE con la inmigración ilegal, del buenismo progre. Cierre usted los centros de menas, deje de subvencionar a ONGs que protegen la inmigración ilegal. A este ataque, Ayuso va a responder de la siguiente manera. A manos, en este caso, que lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclar los menas con todo, con bandas juveniles que son españolas, porque muchas de las personas, en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, como usted o como yo. Que la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, que no vuelvan otra vez a mezclarlo. Pero a mí lo que más me interesa de esta polémica, lo que me llamó muchísimo la atención, fue un tuit de Rocío de Mer. Lo que hizo fue retuitear el vídeo de Ayuso con el siguiente texto. Vox mezcla a los menas en todo. Las bandas latinas están compuestas en su mayoría por jóvenes que han nacido en España. El problema no es de origen, es de integración, falta de cumplimiento de las normas y de medios policiales, misión del gobierno. A lo que Rocío, como vais a ver en este pantallazo, respondió: son tan españoles como Abascal, pero se tienen que integrar. Y después de esto tuiteó lo siguiente: la nacionalidad no es un papel y la nación no es un contenedor de personas. Cualquiera que simplifique esta realidad cultural para hacer de España un barreño de ciudadanos del mundo está contribuyendo a su destrucción y traicionando a sus compatriotas y a sus ancestros. Y yo me quedé así. ¿Qué me sorprendió tanto? Pues básicamente no me esperaba el nacionalismo biologicista de fondo. Y os voy a explicar por qué no me lo esperaba. Así que ahora viene la parte, digamos, histórica y la parte de teoría política, que espero que te interese tanto como a mí. Lo primero que voy a hacer va a ser hablaros de la nación y de las 2 concepciones a nivel teórico que encontramos: la nación política y la nación cultural o etnocultural. La idea de nación política nace con la Revolución Francesa, combinado con el ideal democrático. Veamos el artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer la autoridad que no emane de ella expresamente. Es decir, que en ese sentido la nación es una unión de voluntades y está construida sobre la base del contrato social. Según este, los ciudadanos libres decidirían adherirse voluntariamente, de modo que la nación es una suma de ciudadanos que se adhieren libremente al proyecto. Frente a esta idea de la nación política, tenemos lo que es la nación cultural. Esta idea surge en Alemania con el romanticismo alemán y según esta idea tú no eliges si eres parte o no de una nación, sino que o lo eres o no lo eres. Es algo esencial. Esta idea de la nación cultural nace en un momento histórico concreto que es con la desaparición del Imperio Romano-Germánico. Entonces quedan una serie de estados alemanes y esta idea sería la base de lo que va a ser la posterior unificación alemana del siglo XIX. Los criterios para unirse van a ser de tipo cultural. Es que tenemos la misma lengua, tenemos la misma cultura, vamos a unirnos en un solo Estado alemán. Es decir, que habría una serie de factores de índole cultural que determinarían si tú eres o no de una nación. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Y en España qué pasa? Bueno, España es un caso más tipo Francia. ¿Por qué? Porque en España sí que había un Estado. O sea, el caso de España no tiene nada que ver con el de Alemania. España era muy parecida a Francia antes de la Revolución, con su monarquía absoluta y con el rey cuya legitimidad descansa en lo que se conoce como derecho divino de los reyes. Es decir, que sería Dios el que decide quién va a ser el rey
¿Hasta cuándo duró esto en España? Pues hasta que llegaron los liberales y montaron su revolución. Una revolución liberal y burguesa del estilo de la Revolución Francesa, y declaran la soberanía nacional en las Cortes de Cádiz en 1812. De esta manera se transforma el Imperio español en provincias de un nuevo Estado, de súbditos en el absolutismo a ciudadanos. No hablamos solamente de los de origen europeo y de su descendencia, sino que también incluye a todos los habitantes de América Latina, independientemente de si son indígenas o no. El siglo XIX en España es básicamente una alternancia de monarquía absoluta, luego llegan los liberales, imponen una constitución, después vuelve la monarquía absoluta, que primero acepta una constitución, luego no, luego la primera república con otra revolución, bueno, así todo el siglo XIX. Y ahora viene, para mí, algo fascinante dentro de lo que es la historia y sobre todo lo que es la historia del pensamiento político, que es cómo la nación al principio es un enemigo de las monarquías absolutas. ¿Por qué? Porque la nación al final le quita poder a la monarquía absoluta. O sea, es decir, la nación cuando nace es un elemento político totalmente revolucionario. Pero ocurre algo que considero fascinante, y es que el romanticismo marca una brecha que permite que toda la tradición más conservadora haga suya la nación. Entonces van a combinar, por un lado, el ideario antiilustrado propio, por ejemplo, de los carlistas y de todo el absolutismo. Todo esto se va tejiendo durante el siglo XIX en España, mientras que los liberales también están tejiendo su idea de nación española por otro lado. Al final, este conservadurismo político que consigue integrar a la nación, lo que va a decir es que España es España en tanto en cuanto su esencia es el catolicismo. Este edificio ideológico, como digo, va construyéndose durante todo el siglo XIX. ¿Y quién pone la última piedra, el último ladrillo? Será Menéndez Pelayo, el principal teórico de lo que conocemos como nacionalcatolicismo. Para el nacionalcatolicismo y en general para todo el nacionalismo de raigambre conservadora, el descubrimiento de América, su conquista, es un hecho clave en la historia de su nación y demuestra que la esencia de España es la evangelización. De hecho, Menéndez Pelayo fue uno de los primeros promotores de la idea de hispanidad, de la que seguramente habéis oído hablar. Para él, España peninsular y América Latina, era todo uno, la posibilidad de la vida hispánica. ¿Qué es para él lo hispánico? Pues lo que nace con la romanización de la península, su latinización y también su cristianización, claro. Entonces, todo esto lo habrían trasladado los españoles, los súbditos en ese momento de la monarquía, a América Latina como un regalo, y habrían generado una comunidad que seguiría intacta. No importa que se hayan independizado de España, los estados-nación de América Latina, porque esta comunidad sigue viva. Unamuno es otro de los fans de la hispanidad. Para Unamuno, España se parece más a América Latina que a Europa. Y por cierto, os recuerdo que a día de hoy la fiesta nacional en España es el 12 de octubre. Es posible que en este momento os estéis preguntando, ¿pero a dónde quiere ir? ¿A parar? Pues tened un poquito más de paciencia, que ya casi estamos. Vamos a pasar al franquismo. ¿Por qué? Porque la base cultural del franquismo es básicamente el nacionalcatolicismo. La idea de hispanidad estuvo bastante presente en el franquismo. Y esto, bueno, tiene bastante lógica si habéis estado escuchando toda mi explicación. De hecho, os voy a poner 3 ejemplos de 3 instituciones que se crean durante el franquismo. Por un lado se crea el Consejo de la Hispanidad. La idea era estudiar y resolver cuestiones de índole espiritual y material de nuestra estirpe, incluyendo también a Latinoamérica, o sea, las personas de Latinoamérica, y se iba a estudiar y se iban a resolver estas cuestiones con personalidades del mundo hispánico, que incluían, por supuesto, a personalidades de Hispanoamérica. Otra institución que se creó fue la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y el Museo de América, que tenía como función valorar la cultura indígena, los pueblos indígenas antes y después del descubrimiento. Este nacionalcatolicismo, que forma parte del franquismo, no tiene absolutamente ningún problema con América, es más, lo considera parte, ¿no?, de su esencia, de la esencia española, me refiero. Y no solamente esto, sino que tanto el nacionalcatolicismo como también el nacionalismo de raigambre conservadora, así en general, hizo hincapié con orgullo en el mestizaje que hubo entre los españoles que salían del Reino de España y los nativos que estaban en Sudamérica. Bueno, en América del Sur, en Central, en América Latina. Os voy a dar un ejemplo súper llamativo de lo que estoy diciendo con una película que se produjo durante el franquismo
y que se llama Alba de América. Durante el franquismo el cine era producción privada, pero a pesar de esto sí que mediante una serie de inyecciones económicas, subvenciones, etcétera, pues estaba un poco controlado, dirigido. Esta película de la que voy a hablar, Alba de América, es una de las producciones más paraestatales junto con Raza, que es una película cuyo guion es de Francisco Franco, de la que hablaré en otra ocasión. Esta película, Alba de América, nació a iniciativa del Instituto de Cultura Hispánica y en concreto del almirante Carrero Blanco, subsecretario de la vicepresidencia en aquel momento, para ofrecer una versión hispánica del descubrimiento de América tras el estreno del film británico Christopher Columbus de 1948, que las autoridades españolas habían considerado una afrenta. Este largometraje ofrecía la tradicional visión anglosajona de aquella época, por la que Cristóbal Colón tenía que luchar contra los prejuicios y la incompetencia de la corte española. Cristóbal Colón era el héroe, y en ese film también se hacía una descripción del rey como mujeriego y pusilánime. Este Instituto de Cultura Hispánica lo que hace es organizar un concurso para compañías españolas y americanas que quisieran hacer una película, pero se tendría que ajustar al guión que ellos dijeran. Y además tenían que aceptar someterse a un grupo de asesores religiosos, artísticos, históricos, ya que la idea era ofrecer una visión oficialista de Colón del descubrimiento. Entonces el descubrimiento y la conquista de América es una empresa nacional, una empresa española al servicio del catolicismo. Y se cuida de explicar una y otra vez que España no tiene ningún interés material en este descubrimiento, en esta conquista, ninguno, y que la única ganancia en la que tiene interés España es en una ganancia espiritual. De hecho, cuando llevan unos indígenas a la corte, Isabel, que va a pronunciar un Padre Nuestro, la reina dirá: os unirá una fe en una sola lengua, será el regalo más maravilloso de todos los siglos. Y antes de esto, la propia Isabel había dicho: si hay una tierra como la que anunciáis, Castilla llevará sangre para alumbrar la noble familia de las Españas. El trasplante nuevo ha de florecer en aquellas riberas y nuestra estirpe crecerá en honra y vida innumerables. A través del mar nos atará siempre un solo destino. Será un milagro que el cielo nos regale. Como veis, el descubrimiento y conquista de América por parte de España es un regalo de cultura, de idioma y de sangre. Con esto volvemos ya al presente, volvemos a la discusión entre Ayuso y Monasterio y al tuit de Demer. Ayuso lo que está diciendo es que con nacer en España basta para ser español, no está poniendo ningún requisito de tipo cultural, con lo cual podría acercarse más a la idea de la nación política, en la que ciudadanos libres forman parte de un Estado cuya legitimidad descansa en la idea de soberanía nacional. Digo que es prácticamente la visión política porque sería plenamente político si fueran inmigrantes que han conseguido los papeles y con esto ya, al tener papeles, ya formas parte de ese proyecto, de ese Estado al que te adhieres. Entonces, bueno, no es una visión totalmente de la nación política, pero bueno, tampoco cultural, o sea, estaría ahí. Pero lo que realmente me sorprende son las declaraciones en el tuit de Demer. ¿Por qué? Que Demer en este tuit está diciendo: la nacionalidad no es un papel y la nación no es un contenedor de personas. Bueno, por lo tanto, aquí está diciendo que su concepción de la nación española no es una concepción de tipo político, sino de tipo cultural. Y de hecho dice: cualquiera que simplifique esta realidad cultural para hacer de España un barreño de ciudadanos del mundo está contribuyendo a su destrucción y traicionando a sus compatriotas. Hasta aquí podemos hablar de una idea de la nación cultural, porque ya dice una realidad cultural, pero ojo, porque dice y a sus ancestros. Y ojo, porque al final el tema de los ancestros estamos hablando de un tema de sangre. A ver, el tema de la sangre no se lo inventa Demer, ni tampoco se lo inventa el nacionalismo. Por ejemplo, en España, el tema de los cristianos viejos. Tenías que demostrar que tus padres, tus abuelos eran católicos, o sea, que tú, digamos que tu sangre era antigua, ¿no? El tema de la sangre es súper primitivo y aparece en un montón de civilizaciones. Por lo tanto, es aún más radical que la concepción cultural de la nación. Y es que me llama muchísimo la atención porque el asunto de la sangre ni siquiera está presente en el nacionalcatolicismo o en el nacionalismo conservador. Y no solamente eso, es que estamos hablando de ciudadanos de América Latina. Y como os he explicado, todo lo que es la tradición nacionalista española, tanto el nacionalcatolicismo como el nacionalismo de raigambre conservadora, está súper on fire con la hispanidad, con Hispanoamérica. Entonces me ha parecido el discurso de Demer como un poco más, digamos, de Centro Europa u otros discursos nacionalistas que yo he estudiado. Ojito con entrar en el tema de la sangre, porque claro, por ejemplo, Rocío de Mer, que oye, que igual sus antepasados son de aquí desde hace
miles y miles de años, pero es que a mí Demer no me suena muy español. Y lo he buscado y veo que es un apellido como de los Países Bajos. Entonces, claro, es como si yo le digo a ella, a ver, tus antepasados no serán de los Países Bajos. ¿Cuándo vinieron? Porque es que igual mis antepasados llevan más siglos en este territorio que los tuyos. ¿Eso qué significa? ¿Que yo soy más española que tú? Entonces, claro, es que la coherencia cuando entramos a hablar de tema sanguíneo es complicada. Acordaos de un nacionalista por excelencia con el tema sanguíneo que fue Sabino Arana. Y ahí es que te metes vamos a hacer árboles genealógicos a ver cuándo llegamos aquí y a ver de qué sangre son nuestros antepasados, porque entonces somos más o menos españoles. El tema del biologicismo como prueba de que eres más o menos español, ojito, muy extraño a la tradición española.